Bueno, si tienen sus Biblias, los invito a que vayan conmigo a Hebreos. El libro de Hebreos se encuentra al final del Nuevo Testamento. Estamos en una serie que hemos titulado Mantente firme, sé fuerte. Porque las cosas que estamos aprendiendo en el libro de Hebreos harán exactamente eso. Nos ayudarán a mantenernos fuertes. Cuando lleguen al libro de Hebreos, tal vez no lo sepan, pero hay, a través del libro de Hebreos, varias advertencias en el libro. Y nos recuerda esta verdad que es espiritualmente peligroso para ti y para mí escuchar la verdad y no responder a ella. Es espiritualmente peligroso. Ver y sentir la presencia de Dios en un lugar y no responder a ella o ser cambiado por ella. Y eso es lo que el escritor de Hebreos nos está advirtiendo al llegar al capítulo 2 de Hebreos, comenzando en el versículo 1. Leámoslo. Por eso, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. El escritor de Hebreos nos está desafiando, nos está advirtiendo, nos está llamando no solo a prestar atención a Jesús, sino a prestarle más atención a Jesús. Por encima de todo lo demás, antes que cualquier otra cosa, a pensar en Jesús. Y lo que hace es darnos 4 razones por las cuales es fundamental. Así que si estás tomando notas, y espero que lo estés, razón número 1. Presta atención a Jesús, porque Él es Dios. Hebreos 2:1 debemos. No es opcional, no es si te aparece. No es si te sientes un poco más espiritual ese día. No es si has tenido una buena semana. No es si has tenido una mala semana. No se basa en las circunstancias. Él dice, no, debemos prestar más atención. Por lo tanto, a lo que hemos oído. Por lo tanto, nos lleva de vuelta a Hebreos capítulo 1. ¿Y qué hemos oído en Hebreos capítulo 1? Lo hemos visto las últimas 2 semanas. No había mandatos. No se nos dijo nada que necesitáramos hacer. Todo lo que vimos fue una declaración de Jesús, una celebración de Jesús. Vimos en Hebreos capítulo 1, en el versículo 1, en el pasado, Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas en muchas ocasiones y de varias maneras. Así que Dios estaba dando pistas, literalmente es la idea, muchas veces en pedacitos, pero luego en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. El punto es, ahora, en nuestro tiempo, en nuestra temporada, algo trascendental ha sucedido, algo milagroso ha sucedido, algo que no podemos ignorar ha sucedido. Y eso es, aunque Dios estaba hablando en diferentes tiempos y de diferentes maneras, ahora nos ha hablado a través de su Hijo, Jesús. Y toda palabra que Dios pronunció apuntaba a Él. Y toda palabra que Dios pronunció se cumple en Él. Jesús no solo es la palabra decisiva de Dios, sino que era Dios. Hebreos capítulo 1 dice que Él es el Dios creador. Nos dice que es el Dios sustentador, que mantiene todo unido. Nos dice que es el dueño. No solo lo creó, sino que es su dueño. Nos dice que es el gobernante. Nos dice que es el redentor. Hebreos 1 es una celebración. Es una declaración del Rey Jesús. Y a la luz de eso, hay una orden. Eso es lo que por lo tanto es. Porque Él es el Dios creador. Porque Él es el Dios sustentador.
porque Él es el dueño de todo, porque Él es el gobernante, porque Él es el redentor, porque Él es más grande que los ángeles, porque Dios ha hablado de muchas maneras, pero ahora su última palabra ha llegado a través del Hijo, que es Dios. A la luz de eso hay una orden. Versículo 2, míralo, o versículo 1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Se podría traducir literalmente: es sumamente necesario que prestemos atención a lo que hemos oído. Kenneth Weiss, el traductor de la Biblia que toma el griego y lo traduce, dice esto. Se podría leer de esta manera: es necesario que prestemos abundante atención, que realmente pensemos en ello, que realmente le prestemos atención, que realmente lo miremos de cerca, que estemos escuchando a Cristo y concentrándonos en Cristo. Y esto no es algo de ir a la iglesia los domingos. No es una reunión de oración. No es una cosa de retiro o campamento. Lo que él está diciendo es que es sumamente necesario que prestemos atención a lo que hemos escuchado 24/7, 365 días al año. Esta no es la única vez que el escritor de Hebreos va a hablar de esto. Él lo va a mencionar en Hebreos 3 y versículo 1. Por lo tanto, hermanos, que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús. Capítulo 12, un versículo conocido. Fijemos nuestros ojos en Jesús, mirar a Jesús. Así que estamos escuchando a Jesús, estamos pensando en Jesús, estamos mirando a Jesús. Permítanme decir que ninguna de esas cosas es difícil de hacer, a menos que no queramos hacerlas. No es imposible. No es como, oh, eso va a ser muy difícil. No, si quieres hacerlo, lo harás. Pero si no quieres hacerlo, si no estás interesado en hacerlo, si no crees que sea la gran cosa, entonces no lo harás. Escuchas a Jesús tomando tiempo diariamente para oír su voz. Piensa en Jesús tomando tiempo diariamente para leer su palabra. Uno pudiera decir, es difícil para mí llevar una Biblia. Puedes usar la aplicación YouVersion en tu celular. La uso muchas veces durante la semana para buscar versículos y recordarlos cuando hablo con la gente. Es una aplicación gratuita y la considero la mejor sobre la Biblia. Te ayudará a pensar en Jesús. Usted también puedes mirar a Jesús involucrándote en un grupo de vida. Cuando ves a Jesús trabajando en las vidas de otras personas, cuando les escuchas hablar de lo que Él está haciendo en sus vidas, de repente se te abre la posibilidad de lo que Él está haciendo en tu vida. Cosas que no pensabas, cosas que no sabías, cosas que no habías visto que de repente te hacen ver a Jesús trabajando en tu vida. Esto me parece muy interesante. El primer mandamiento en Hebreos no es trabajar para Jesús, es observarlo. Es emocionarse con Él. Es amarlo. Es estar asombrado por Él. Es centrarse en Él. Te pregunto, ¿recuerdas cuándo aceptaste a Jesús por primera vez? ¿Recuerdas cómo te sentiste? Sabías que algo te había pasado. Sabías que eras diferente. Y de repente tu corazón comenzó a arder por Él. Solo querías adorarlo. Sabías que lo amabas, aunque acababas de conocerlo. Y solo querías estar cerca de Él. Pero de pronto tus deseos cambiaron. Las cosas que querías, ya no las querías. Las cosas que no deseabas, ahora las querías. Y estabas viviendo tu vida de forma diferente porque eras diferente. Si no es así como te sientes hoy, ¿puedo preguntarte qué ha cambiado?
Jesús no ha cambiado. Hoy no es menos maravilloso. No es menos real hoy. No tiene menos que decir hoy. ¿Qué ha cambiado? Él no ha cambiado, pero tú sí. Hay una segunda parte de la advertencia o razón por la que debemos prestar atención a Jesús. Mírala. Presta atención a Jesús para que no te alejes. Debemos prestar más atención. El problema está implícito en esto y notarás que es nosotros. Así que no solo tenemos que prestar atención, es necesario que prestemos más atención. Y hay una razón para ello. A lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Es posible perder el rumbo. Si no prestamos mucha atención a Jesús, nos encontramos a la deriva. La palabra deriva es un término náutico. Imagina un barco que está amarrado al muelle, pero de alguna manera la cuerda se soltó y de alguna manera ahora el barco simplemente se está moviendo con la corriente de cualquier cuerpo de agua en el que esté. Y se convierte en lo que en términos populares llamamos un barco fantasma. Yendo quién sabe a dónde. Impulsado por el viento y las olas y todo lo que ocurra alrededor del barco. John Maxwell dice esto, es una gran frase para esto. Nadie nunca fue a la deriva a un lugar deseado. Permítanme decir esto, nadie va a la deriva hacia el puerto de la salvación. Algunos de ustedes están espiritualmente a la deriva. Han escuchado la invitación que se da al final del servicio. Algunos de ustedes la han escuchado ahora una, no dos, sino varias veces. Sabes que necesitas entregar tu corazón a Cristo. Sabes que necesitas rededicar tu vida a Cristo, pero te estás alejando a la deriva. Te alejas del servicio, te alejas de la puerta, te alejas del mundo y no estás más cerca de ser salvo que la semana pasada, el mes pasado o el año pasado. Es una cosa peligrosa como vamos a ver. Hay cristianos y están a la deriva. No estás más cerca de Cristo de lo que estabas hace 5 años o hace 5 meses. De hecho, honestamente, tienes menos celo por el que quizás nunca has tenido. Estás muy ocupado para leer la Biblia, estás perdido. ¿Estás demasiado ocupado para tener tiempo con Él y escucharlo? Estás perdido. Tu deseo de estar en su presencia ha disminuido y ahora ir a la iglesia es opcional los domingos e inexistente los miércoles. Estás a la deriva. Estás a la deriva si has venido a Cristo y nunca has sido bautizado. No te estás acercando a Cristo, te estás alejando de Él. Y no es algo que pretendías. Es solo algo que sucedió porque te has vuelto casual en tu compromiso con Cristo. Y servirle y amarle y estar involucrado con Él de una manera activa. No digo que no tengas sentimientos de afecto hacia Él, solo digo que no hacen la diferencia en tu vida. La marea de la vida te empuja mar adentro, vas a la deriva. Estás flotando donde la marea de la vida te lleve. Y esto es lo que pasa con la deriva. No hagas nada y estarás a la deriva. ¿A dónde iremos sin rumbo? Si eres cristiano, serás disciplinado por Dios. Si no eres cristiano, irás a la deriva al castigo eterno. Por eso el escritor dice en el capítulo 2, versículo 2, pon atención a Jesús o serás castigado. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, esto es de lo que está hablando. En el Antiguo Testamento,
La ley fue dada en el monte Sinaí a Moisés. Y la Escritura nos dice que los ángeles estaban involucrados. No entendemos el alcance de su participación, pero se dice repetidamente que estuvieron involucrados, así que están involucrados. Así que aquí tenemos un pacto que es dado por ángeles, y es una comparación de lo menor a lo mayor. Tenemos un pacto que no fue dado por los ángeles, pero fue dado por el Hijo de Dios cuando vino a la tierra y se hizo hombre, y cuando dio su vida y derramó su sangre por ti y por mí. Gran diferencia. Y está diciendo que si un pacto que vino por medio de ángeles tuviera dentro de él castigo por desobediencia para aquellos que se habían desviado. ¿Qué tipo de castigo? Bueno, ya hemos hablado de ello, que si rompías el sábado, te mataban. Si tomabas el nombre del Señor en vano, te mataban. Y de nuevo, hemos dicho que lo que sucede en el Antiguo Testamento físicamente es una imagen de lo que sucede bajo el nuevo pacto espiritualmente. Cuando se rompe el sábado, viene la muerte. Fuimos hechos para un descanso de un día en 7. Y cuando violas eso, ¿hay consecuencias? Puedes descansar una vez a la semana. Puedes descansar de tu trabajo, reflexionar sobre lo que Dios ha hecho, disfrutar de tu familia, tomar una siesta, leer un libro. O no tomes al sabbat y Dios te permitirá tener un sabbat cuando tienes un ataque al corazón y estás en el hospital. Muchos problemas provienen de no honrar el día de descanso y no honren al Señor. Si mencionamos esto, podemos reconocer estas cosas. En el antiguo pacto había castigo. Pero en el nuevo pacto, mira esto. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si ignoramos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Una salvación tan grande? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No escaparás. Si bajo el antiguo pacto había castigo, bajo el nuevo pacto existe igualmente esa posibilidad. Tú dices, pero John, tú predicas Romanos y estamos bajo la gracia. Estar bajo la gracia no significa que el pecado no tenga consecuencias. Debemos comprenderlo. Dios puede perdonar el pecado, pero eso no quiere decir que Dios no discipline a sus hijos con castigos. ¿Quieres un ejemplo? Dame un ejemplo. Bueno, en 1 Corintios, la gente estaba tomando la Santa Cena de una manera que era indigno del Señor y su cuerpo. Y Pablo dice, por esta razón, ¿por qué estás haciendo eso? Por esta razón. Muchos de ustedes están enfermos. Y algunos incluso han muerto. No seamos tontos. El cristianismo no implica hacer lo que queremos y creer que no hay consecuencias bajo la gracia. No podemos simplemente pedir perdón a Dios y esperar que todo esté bien. No funciona así. Pablo dice en Romanos 6, el capítulo sobre la gracia, hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y a veces simplemente necesitamos escuchar el balance para que tengamos toda la verdad. Porque hay algunas personas que piensan que como vives no importa, y eso no es verdad. Y el escritor de Hebreos nos lo recuerda. Hebreos capítulo 12 y versículo 6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Eso está hablando de los cristianos. Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiero decir, realmente tienes que entender. John, no vas a contar ninguna historia graciosa hoy. Lo siento, eso no te ayudará. Es una palabra muy seria. Esta es una palabra que debería impulsar a cada creyente a detenerse, a hacer un inventario, a decir, Señor, escudriñame y preguntarse, ¿estoy creciendo más cerca de Jesús o estoy a la deriva lejos de Él? De eso se trata.
Es una palabra grave. Esto no es como no dejes de pagar tus impuestos, o no descuides tu derecho al voto, o no descuides tener tu grifo goteando para que tus tuberías no se congelen. Esta es una palabra impactante para creyentes y no creyentes. Porque honestamente la mayoría de la gente descuida nuestra gran salvación. ¡Qué mensaje tan increíble! Estamos tan contentos de que estás viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace en el chat o mira hasta el final del mensaje donde nos gustaría orar contigo. Permítanme ponerlo en estos términos. ¿Cuántas personas conoces que continuamente piensan en Jesús, meditan en Jesús, adoran a Jesús, hablan de Jesús? He descubierto que esto es verdad, que es muy inusual. Pienso en ciertas personas de la congregación, pero cuando sales socialmente con ellas, ¿cuántas personas hablan de Jesús? ¿Cuántas personas hablan del Señor? No es tan común como solía ser entre los creyentes. Porque la gente está a la deriva. Hablas de lo que hay en tu corazón, hablas de lo que está en tu mente. De la abundancia del corazón habla la boca. Si solo hablas de política y eso es lo único en tu corazón se convierte en tu prioridad, entonces has dejado de lado a Cristo en la conversación, lo cual es trágico. Estoy a favor de los deportes, me fascinan. Mi equipo no es motivo de celebración en este momento. Pero si solo hablo de deportes y no tengo espacio para hablar de Cristo, estoy a la deriva. ¿Tratas tu caminar con Dios? Debes hablar de Él constantemente, con tu pareja, amigos y en tus conversaciones. Habla de lo que Él está haciendo en tu vida y en la vida de otros, lo que estás viviendo con Él. ¿Buscas la presencia de Dios no solo en tu vida y también sobre tu hogar? ¿Deseas tenerlo en tu casa para que cuando la gente entre por la puerta, sin que nadie diga nada, digan, oh, el Señor está en este lugar? ¿Valoras la amistad del Espíritu Santo y tu acceso al trono de la gracia? ¿Amas la palabra de Dios y te alimentas de sus promesas leyendo la Biblia y celebrando su bondad y su gracia en tu vida? ¿O la tratas como si fuera tu testamento? Los papeles del carro que compraste o la casa que compraste, lo firmas y luego lo guardas en un archivador en algún lugar y no tiene ningún efecto diario en ti. Quiero decir, ¿realmente se reduce a ¿eres serio acerca de servir a Dios o no? Y honestamente, para algunos, y esto creo que debería ser la preocupación de cada pastor que pastorea, hay algunos en la iglesia que piensan que son salvos y no lo son. Porque si nada de lo que he hablado resuena contigo, si nada de lo que he hablado te convence, si de hecho estás diciendo, bueno, no creo que tenga que ser así, entonces tal vez es porque no eres salvo. No niego que hayas tenido un encuentro con Cristo, solo digo que no fue Salvador. Y la prueba es, hay una ausencia de fruto en tu vida. Santiago dice, si un hombre tiene fe pero no tiene obras, ¿puede tal fe salvarlo? La respuesta es no. Si nada en tu vida da testimonio de tu amor por Cristo, entonces tienes toda la razón para preocuparte. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador y la semilla. El sembrador siembra la palabra. Cada uno de nosotros debería estar sembrando la semilla, la estamos sembrando. Cada vez que hablas del Señor, estás sembrando la semilla. Cada vez que hablas acerca de su presencia, o de los milagros, o de los bautismos, o las salvaciones, y luego lo entrelazas de nuevo a ¿conoces a Jesús? Estás sembrando semilla. Pero hay realidades de las que debemos ser conscientes y que Jesús quería que comprendiéramos. La semilla que cayó en el sendero
representa a los que escuchan el mensaje, la tierra dura del sendero. La condición del corazón de una persona determina lo que sucede con la palabra que escucha. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Vemos eso cada semana. Oyes el Evangelio, oyes la necesidad de dar tu corazón a Cristo, oyes la necesidad de rededicar tu vida, pero en la misma instancia que la palabra está saliendo, estás diciendo, no creo que tenga que hacer eso ahora, es que sabes que es el diablo. Lo último que Él quiere es que te salves. La última cosa que Él quiere es que tú redediques tu vida. Así que Él roba la palabra y con ella la convicción y tú no sales diferente de cuando llegaste. Aún más peligroso para ti cuando te conviertes en el juez espectador que es capaz de decir, bueno, ese fue un buen sermón, ese no fue tan bueno, ese no fue su mejor día. Oh, me gusta esa canción no me gusta tanto. Y te conviertes en un conocedor rumbo al infierno. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. La palabra sale y ellos están como sí. Me encanta esto, quiero eso. Mira lo que pasa, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Tú no eres uno de esos locos por Jesús, ¿verdad? Bueno, pensé que lo era por un minuto, pero algo anda mal conmigo. Se apartan del Evangelio, ¿adivina qué? Nunca fueron salvos en primer lugar. Porque la prueba de la salvación no es el follaje, no es si te ves como un cristiano, es si tú produces frutos como un cristiano. Hay algunas personas que se acercan y son convertidos temporales en el mejor de los casos. Juan lo dijo de esta manera. Él dijo, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, no habrían salido de nosotros. La gente que viene parece abrazarla y luego desaparece quién sabe dónde. Algunas personas van a diferentes iglesias, otras no van a ningún lado. Pensar que están salvados porque tomaron una decisión. Dicen, bueno, compré un seguro contra incendios por si alguna vez lo necesito para el infierno. Pero eso es todo lo que fue esa decisión, que no es una decisión de salvación. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Es fe sin obras y la fe sin obras está muerta. Si me dijeras, bueno, le di mi corazón a Cristo, pero cuando miras tu vida, Pablo dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Como la canción de los niños, si en verdad eres salvo, testifica hoy tu vida. Pero si cuando miras tu vida y no hay evidencia de conocer al Salvador, es porque no lo conoces. Y eso debería aterrorizarte. Pensar que eres salvo y descubrir que no lo eres. Pensar que eres salvo y que llegue el rapto un domingo por la mañana y encontrarte con otros en este auditorio mientras cientos o miles se han ido. Esto es grave. Esto es más importante que cualquier otra cosa en tu agenda hoy, mañana o por el resto de tu vida. Te lo digo, es así de importante. Y si parezco serio es porque lo es. La semilla que cayó en buena tierra representa a aquellos que escuchan y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha.
Y la cosecha varía, es 30, 60 o incluso 100 veces más de lo que fue plantado. Escucha, tienes que prestar atención a Jesús. Permíteme darte una última razón por la que debes prestar atención a Jesús, a las palabras que has escuchado. Presta atención a Jesús porque la Biblia es verdad. Esta salvación, anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que le escucharon. Dios también lo testificó con señales, prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad. ¿La Biblia es verdad? Lo que te estoy diciendo hoy es 100% cierto, totalmente cierto. Y hay 4 testigos que hablan de su verdad. Testigo número 1, permítanme llamar al estrado al Señor Jesucristo. Su salvación, que fue anunciada por primera vez por el Señor. ¿Cuál fue su mensaje? Mateo capítulo 4 comenzó a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa eso? ¿Qué aspecto tiene? Juan capítulo 3. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. No llegarás al cielo a menos que nazcas de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Así que no entiendo todo el alboroto acerca de nacer de nuevo. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Porque tanto amó Dios al mundo para que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús es el primer testigo. Él dice, esto es verdad. Vida. El segundo testigo son los apóstoles. La salvación que fue anunciada por primera vez por el Señor nos fue confirmada por los que le escucharon. Pedro da este testimonio en 2 de Pedro 1, 16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Juan sube al estrado y testifica lo que ha sido desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto. Damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído una y otra vez. Lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos. Sabemos quién es. ¿Es verdad? Y luego hay un tercer testigo. Dios Padre, quien a través de señales y maravillas testificó. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros. Muy interesante, ¿no? Se nos ha concedido un privilegio que es tan grande. A veces apenas puedo asimilarlo. Alguien me dijo, actúas lo que me encanta de ti, ya que actúas como si cada milagro fuera el primero que vieras. Ah, ¿estás bromeando? A una chica se le sana un orzuelo al instante. ¿Cómo puede ser? Una mujer que tiene 82 años con osteoporosis se hace un escáner DEXA y al día siguiente descubre que después de creer en la palabra de conocimiento se ha sanado. No te lo puedo creer. Un tipo con cáncer de tiroides sabe que está sano, va al médico, el médico le dice, oye, solo tengo que decirte que tienes cáncer. El tipo dice, no, quiero que me examines. Y el médico dice que se ha ido. Sabes, no hemos visto ni uno, no hemos visto 10, no hemos visto 100.
El año pasado recibimos 2,538 testimonios escritos de sanidad. Hemos visto los milagros, hemos visto las señales, hemos visto las maravillas. En 2 años y 2 meses, hemos visto a 4,004 personas sanadas. Lo hemos visto. Y es la manera de Dios de decir que es verdad. Es verdad. El testimonio del bautismo es un milagro. ¡Wow! 22 años de adicción. Libre. ¿Es eso lo suficientemente milagroso para ti? ¿Es un nuevo matrimonio lo suficientemente milagroso? ¿Es una vida cambiada lo suficientemente milagrosa? ¿Cuántos milagros tenemos que ver para creer que es verdad? El Evangelio es verdad. Y Dios es quien da testimonio de su verdad a través de señales, maravillas y milagros. Y entonces el escritor de Hebreos dice, ¡oh, y hay uno más! Hemos escuchado del Hijo. Hemos oído de los apóstoles. Hemos oído del Padre, Dios, el Padre. Ahora Dios, el Espíritu Santo, testifica. Y los dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad. Usted dice, ¿cuáles son esos dones? Vémoslo. Corintios capítulo 12. Son 9 dones. Cada vez que tenemos una palabra de conocimiento, cada vez que alguien habla una palabra profética, cada vez que hay una palabra en lenguas o una interpretación de lenguas, cada vez que alguien discierne espíritus y demonios, son expulsados, que está sucediendo cada semana en James River. Puede que no lo veas, es manejado discretamente, pero la gente está siendo liberada. Y cada vez que hay discernimiento para saber qué está pasando y tratar con ello en el nombre de Jesús, cada vez que hay dones de sanidad, cada vez que hay dones de fe, cuando alguien le cree a Dios y extiende su mano y ora por alguien, o ellos creen en Dios y son sanados. Me encanta cuando leo los testimonios y alguien dice que le fue dada la palabra de conocimiento y la propia y dicen, ese soy yo. ¿Qué es eso? Es el don de la fe. ¿Cómo sabrían ellos que son ellos? ¿Cómo saben que van a ser sanados? Soy yo, lo sabía. No es de ellos, es de Dios. Y cada vez que eso sucede y cada vez que hay un milagro, es el Espíritu Santo diciendo esto es verdad. Todo eso para decir, debemos prestar más atención. Que más o menos incluye a todo el mundo. Dices, oh John, estoy prestando cuidadosa atención. Yo lo creo. Pero el escritor de Hebreos pondría su brazo alrededor de tu hombro y diría, eso está bien, pero necesitas prestar más atención cuidadosa, porque el peligro de desviarse es tan real y las consecuencias son tan mortales. Tú y yo necesitamos estar tan encendidos por el Señor como sea posible. Y honestamente no podría haberlo hecho más fácil. Estamos en una temporada donde la presencia de Dios está sobre este lugar extraordinariamente. Y estoy hablando de todos los campus e incluso de la gente que está mirando online. Permítanme terminar con esto. La buena noticia es que si estás a la deriva, puedes ponerle fin. No es ciencia espacial. ¿Qué hago? ¿Arrepiéntete? Dios, lo siento, me arrepiento. Dejo de preocuparme por todo lo demás. Dejo de poner mi negocio primero. Pongo la recreación en segundo lugar. Y Dios te pondré a ti primero. Jesús, tú eres el número 1, tú ganas siempre. Escucha, si tus hijos tienen que preguntarte si vas a la iglesia, te estás desviando. Estás a la deriva.
Si ni siquiera pueden saber que un domingo, hey, esto es lo que hacemos como familia, vamos a la iglesia. Así es como nos movemos. Usted dice, pero ¿qué pasa con esto y esto? Escucha, en algún momento tienes que decidir qué es importante. Vamos a estar en la iglesia, vamos a estar en la reunión de oración. Voy a llevar a mis hijos a la reunión de jóvenes. Voy a tener a mis hijos en el programa de primaria. Voy a tener a mis hijos en el preescolar porque no estamos cuidando a sus hijos, estamos discipulando a sus hijos. Podemos hacer casi más avances en el departamento de preescolar que en cualquier otro departamento, porque ellos simplemente lo creen. No son como, oh, no creo que eso sea cierto. No, se lo dice si ellos lo creen. Puedes arrepentirte, puedes volver a hacer las cosas correctas. Si estás lejos de Dios y nunca le has entregado tu corazón a Dios, puedes entregar tu vida y pedirle a Dios para que nazcas de nuevo. Pero es absolutamente crítico que lo hagas. Hay poder en el arrepentimiento. Hay poder cuando Dios te da la oportunidad de volverte a Él. Él nos da cada oportunidad de encontrar vida y sanidad en Él porque ese es su corazón. Y si sientes que este mensaje de hoy fue para ti y que no tienes una relación personal con Jesús, entonces anímate ahora mismo que puedes comenzar una hoy. Solo ora esta oración conmigo. Di esto, querido Jesús, reconozco que soy un pecador necesitado de tu gracia. Gracias por dar tu vida para que yo pueda tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si tú oraste esto, entonces estamos tan contentos por tu nueva vida en Cristo y nos encantaría conectar con usted y enviarte un regalo. Solo tienes que visitar jamesriver.church/Jesus para hacernos saber acerca de tu decisión. Muchas gracias por ver James River Iglesia. Esperamos que Dios haya usado el mensaje para edificar tu fe y bendecir tu vida.